Hola, en esta oportunidad presentaremos lo correspondiente al curso de electrónica de potencia en laboratorio 2.1. Los integrantes a cargo de esta experiencia somos Ia Caldera, yo Pedro, Hidrogo Vázquez, Flavio César y quienes habla Montalvo Salcedo, José Ernesto. Bien, entonces rápidamente iremos a lo que tenemos correspondiente en primer lugar, lo que es un controlador un controlador monofásico AC-AC con carga resistiva, o este es el esquema que tenemos. No bien, como es monofásico, nada más consideraremos una fuente, en este caso sabiendo de que es una salida desde un transformador, ¿no? De vanado secundario. Bien, tenemos la fuente entonces, el arreglo de tiristores en esa manera, los controladores que van anexados a esos tiristores, y como dijimos, únicamente una carga resistiva. Bien, entonces apoyándonos de esta herramienta de Colab, nada más obtenemos lo que son los parámetros que me parece el primer circuito necesitamos encontrar, cuáles son el voltaje medio, el voltaje RMS, la corriente RMS, la corriente media, esto para la carga resistiva, los valores también de la corriente RMS media del tristor y también el factor de potencia, ¿no? Y luego lo vamos a corroborar con la simulación para ver que todo esté conforme. Bien, estas son las ecuaciones que vamos a utilizar, las anteriormente mostradas, que ahí pueden apreciar nuevamente. Estas ecuaciones van a ser digitalizadas y nada más vamos a obtener los parámetros, o vamos a digitalizar también los parámetros que vamos a necesitar. En este caso lo que necesitamos es el voltaje de la fuente, 220 voltios RMS, la frecuencia a 60 Hz, como dijimos, carga resistiva nada más de un valor de 22 ohmios, y nuestro ángulo de disparo va a ser 60 grados, ¿no? Ya las ecuaciones y todos los demás cálculos ya están digitalizados y nada más vamos a ejecutar para que pueda verse cuáles son los valores. Bien, esos son los valores de todos los parámetros que anteriormente mencionamos y que vamos a necesitar. Y nada más vamos a ver entonces la simulación. Bien, entonces este es el esquema a simular. Nada más lo que tenemos que obtener son los valores por simulación. Y bien, vamos a simular de una vez para verificar esos valores. Primero vamos a ver la resistencia, el valor del voltaje y la corriente. Bien, entonces también vamos a ajustar una vez la frecuencia a 60. Y nos vamos a concentrar en los valores tanto de voltaje y corriente. Para el caso de la corriente, por ejemplo, tenemos una corriente de 6.75 en un valor medio, y RMS un valor de 8.968 aproximadamente. En cuanto a voltaje, tenemos un voltaje average, un voltaje medio de 148.5 aproximadamente, y de igual manera para el corriente RMS un valor de 197.3 casi, ¿verdad? 2.3. Ahora verificando lo que son los valores para el tiristor, aquí nada más nos importa recordar el valor de corriente. Añadimos el valor y nada más vamos a digitalizar. Vamos a observar. No se nos olvida también la frecuencia 60. Entonces los valores que necesitamos van a ser, como dijimos, la corriente y RMS y DC. Por el caso de la corriente DC, por ejemplo, valor de corriente media, tenemos un valor de 3.37 amperios. Y para el caso de RMS tenemos un valor de 6.34 prácticamente. Bien, en esta parte vamos nada más a hallar el parámetro que nos falta, que es el parámetro del factor de potencia. Lo más correcto sería apoyarnos en la fuente, ¿no? Y para eso vamos a necesitar la gráfica de voltaje y corriente para la fuente. Así obtendremos lo que es el factor de potencia. Entonces ajustamos la frecuencia a 60 y obtendremos lo que es el valor de ese factor de potencia, que es de 0.896 prácticamente, ¿no? Lo cual es correcto, ya que el parámetro del factor de potencia tiene que ser menor a 1 de manera necesaria. Bien, haciendo una comparación finalmente entre todos los valores obtenidos anteriormente, tanto de manera analítica y por simulación, hemos realizado esa tabla, ¿no? Para comparar. Bien, vamos prácticamente por comentar nada más, ¿no? De manera casi similar, las variaciones entre tanto forma analítica y por simulación están en el orden de los decimales, ¿no? Prácticamente en el orden de los decimales. Eso nos quiere decir
de que estamos yendo en el camino correcto, ¿no? Y que el error no es tan significativo como debería, o bueno, como debería ser en realidad, ¿no? Un error mínimo. Y como, bueno, sabemos, variaciones son mínimas nada más, entonces. Así que podemos concluir finalmente de que estamos yendo y que nuestros valores encontrados son correctos. Bueno, para test de comprobación, en primer lugar vamos a determinar el THD, la distorsión armónica total, de forma ideal. Para esto tenemos este gráfico de ángulo de disparo versus I base como RMS, y vamos a tomar n igual a 1, como según nos indica aquí. Y bueno, reemplazando en la fórmula, obtenemos que THD es de 0,3569. Bueno, recordemos este número, que aproximadamente es 0,844, que vamos a usar para compararla con lo que nos dé en simulación y calcular el error. Ahora lo que vamos a hacer en la simulación es obtener el valor de THD para poder calcular el IN como base. Para esto vamos a simular. Vamos a ingresar la corriente y voltaje en la salida. Y vamos a calcular el THD. Nuestra frecuencia es 60. Le damos OK. Y obtenemos el valor, que es 3,77429. Ahora voy a pasar a la diapositiva para poder terminar de explicar esto. Bueno, ahora nos pide calcular el error que existe respecto a la gráfica con el THD que hemos obtenido ahorita en simulación. De forma analítica hemos obtenido este valor de THD, ya mencioné anteriormente, y ahora por simulación vamos a tener este valor, 0,377429. Ahora vamos a calcular el n ideal con la simulación, con el valor de simulación, y tenemos 0,83915. Y vamos a calcular vamos a usar la forma de error, y nos dice que nos da un error de 0,5337%, que es un error bastante ínfimo y que realmente nos demuestra que está muy acertado realmente. Bueno, para seguir con el segundo circuito, en este caso un circuito controlador monofásico ACAC, con la diferencia que este va a tener una bobina, entonces va a ser con carga RL, como se puede observar en la imagen. Bueno, ahora ya nos encontramos en nuestro Colab y vamos a repasar de forma rápida las fórmulas que se van a usar, que serán insertadas en el código. La corriente de salida instantánea, que va a ser usada en este caso dentro de un bucle para poder nosotros hallar nuestro ángulo de extinción. Luego la corriente RMS de salida, donde se va a guardar la integral, y también de la misma manera la corriente media en cada SCR se va a guardar una integral. Vamos acá más abajo, vamos a ver los datos que han dado de la segunda experiencia y vamos a play a nuestro código. Como vemos acá ya obtenemos los datos, el beta-d es nuestro ángulo de extinción. Como vemos acá el I0, bueno, es irrelevante en este caso este dato, y el tiempo, que es muy importante, que se va a especificar en lo que vendría a ser en la parte de la simulación. Ese tiempo está en milisegundos, y luego los demás datos que se había dicho. Bueno, ahora nos encontramos en nuestra simulación y vamos a darle correr para ver todo lo que vendría a ser nuestro circuito y los datos que queremos obtener. Vamos a seleccionar V0 y sub0 y vamos a observar el comportamiento. Vamos a darle en THD para la frecuencia 60 Hz y vamos a poder visualizar en este caso el RMS y en nuestra corriente promedio, como podemos ver ahí. También nuestro voltaje promedio y nuestro voltaje RMS. Como podemos ver, estos datos no se visualizan de muy buena manera y serán puestos en una tabla en comparación con los analíticos. Bueno, ahora vamos a darle otra vez correr nuestra simulación y vamos a seleccionar solamente el ISCR. Vamos a poder observar la gráfica del comportamiento de la corriente del SCR. Vamos a darle el THD 60 Hz y en este caso vamos a poder visualizar la corriente promedio y la corriente RMS. Ahora vamos a hallar lo que vendría a ser el factor de potencia. Como vemos acá, en la parte inicial tenemos BS e IS, que son los que se van a usar para lo que vendría a ser para poder hallar nuestro factor de potencia. Se los seleccionamos, los agregamos, le damos en OK y vamos a ver en este caso nuestro factor de potencia dando en THD con nuestra frecuencia de 60 Hz. Le damos abajo en PF y vamos a ver el factor de potencia real
nuestro circuito. Bueno, ahora vamos a hacer la explicación del ángulo de extinción. Nuestro ángulo de extinción es 202 grados. Y como sabemos, en este caso, por medio de simulación no podemos verificarlo, el ángulo en sí. Entonces vamos a verificar el tiempo en donde se encuentra. En este caso, para eso se dio analíticamente que salía 9,35 milisegundos aproximadamente. Entonces vamos a ir en este caso a nuestra simulación, seleccionar B sub 0 e I sub 0. Luego de esto vamos a ir a THD con 60 grados, 60 Hz de frecuencia. Y el subíndice 1 va a ir en donde se empieza el ángulo de disparo, que sería 60 grados. Y luego vamos a ubicar en el índice 2 lo que vendría a ser en donde debería estar ubicado nuestro ángulo de extinción. Como vemos acá en donde dice en la parte de la tabla, time, que es el tiempo, en X2 es el tiempo en donde está ubicado nuestro ángulo de extinción. Entonces, todos los datos mencionados anteriormente van a ir en una tabla. Nos encontramos en la tabla de resultados analíticos y simulados. Tenemos nuestro ángulo de extinción, en este caso el tiempo, se podría decir, en forma analítica 9,35185 milisegundos. Luego, por medio de simulación, aproximadamente tuvimos el tiempo 9,27393 milisegundos. Eso significa que nuestro ángulo de extinción hallado analíticamente es correcto porque los tiempos son cercanos, en este caso con un pequeño error. Luego, la corriente RMS de salida, también como vemos tanto por la forma analítica y simulación, salieron muy similares. La corriente media de salida en este caso, pues analíticamente es 0, y la corriente, como sabemos, media por parte de simulación no va a salir 0, sino obviamente va a salir 0,0 y algo, como se puede visualizar en este caso 0,0093124. En este caso, cuando tenemos la corriente RMS, tanto RMS como media en el tiristor, lo hemos hallado de manera analítica y simulación. Como vemos, no hay muchas diferencias. Y finalmente el factor de potencia de forma analítica, como lo vemos acá, es 0,8044362. Y de parte de la simulación, como sabemos, fue simulado en este caso en la que vendría a ser la parte de la entrada. Y tenemos el factor de potencia 0,804862.